Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 11 de septiembre del año 2024. Comenzamos con recuento de los días. Hoy se cumplen 8.400 días desde que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. Se dice fácil, pero pues muchas cosas han pasado en estos últimos 8.400 días. Desde las dudas todo comprensibles si realmente se trató de un atentado, el motivo por el cual cayeron las torres. Muchas cosas ocurrieron a partir de el 11 de septiembre del año 2001, como la denominada Ley Patriota, que le otorgó poderes ilimitados a 3 agencias que pasaron de ser agencias más o menos regulares de cualquier gobierno en los Estados Unidos a convertirse en aparatos de represión y de vigilancia de la población. Vemos que hay acontecimientos en los cuales se erosionan rápidamente los derechos civiles. El día de ayer, precisamente, pues estaría ocurriendo, mejor dicho, hoy en la madrugada, estaría ocurriendo uno de esos acontecimientos, pero concretamente en México. La imposición de la antirreforma judicial de López Obrador, a puerta cerrada, rodeados de muchos policías que lanzaron gases lacrimógenos contra civiles, granaderos que supuestamente decía Claudia Sheinbaum, la israelí comunista, cuyos ancestros fueron asesinos en la Unión Soviética, pues decía que no, que esos granaderos ya no existían. Bueno, y si los granaderos ya no existen, ¿qué es lo que estamos viendo, no? No son fantasmas los que estuvieron golpeando, los que le cerraron el paso a los manifestantes cuando intentaban ingresar en Xicotecatl para acabar con este proceso que está viciado de origen. Comentario personal, esta situación no se estaría dando si el INE, Guadalupe Tadei concretamente como consejera presidente del INE, si el Tribunal Electoral, los 6 magistrados que ya les he dado sus nombres, no nos hubieran traicionado y le otorgaron una ilegal sobrerepresentación a Morena, una sobrerepresentación, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que no ganaron en las elecciones, que no tenían en las elecciones. Fue el Tribunal Electoral y el INE quienes pusieron a México en esta situación, dándoles más escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados que los que en realidad consiguieron. No se respetó lo que señala, si no mal recuerdo, el artículo 58 de la Constitución, sobre que la sobrerepresentación no ha de exceder el 8%. Se tomó la sobrerepresentación a partidos individuales, a pesar de que todos formaban parte de una misma coalición. En esta situación nos han puesto la corrupción de nuestras autoridades, más que la ignorancia, o si acaso se puede decir más claramente la estupidez de un número de personas que es una minoría que siguen confiando en darle poder a Sheinbaum y a López Obrador para destruir nuestras instituciones. Ya lo han de padecer si esto llega a concretarse. Aunque todavía existe la batalla legal, todavía existen facultades de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar esta reforma que tuvo vicios de forma al momento de hacerse el proceso y de fondo, como es el caso de que esta reforma anula uno de los poderes judiciales. Pues es imposible. Además, como principios rectores del derecho, se dice que nadie está obligado a hacer lo imposible. Y resulta ser que elegir más de 2,000 jueces, magistrados, bueno, es una cosa imposible para las elecciones del año 2025. Entonces, con eso es con lo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de lo que fue el día de ayer, que finalmente la hizo
retrasó mucho, ¿no? Hizo mucho de emoción, nos dejó mucho tiempo en suspenso. Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares, que ayer por las 4 de la tarde aparecieron. Una cosa bien importante y que hoy deberían de tener todos los periódicos en su portada es que tal es la imposición de esta antirreforma judicial, tan mala es, que ocurrió algo que nunca había ocurrido en la historia del Senado. Que miles de personas ingresaran a manifestarse en el Senado y que se tuviera que suspender la sesión impulsada por Morena para aprobar la antirreforma judicial de López Obrador. Tal es el descontento ciudadano que hubo una manifestación muy fuerte, no exenta de algunos enfrentamientos con el personal de seguridad del Senado, pero mayoritariamente pacífica. El régimen de López Obrador no quiere que el pueblo de México, el que denomina pueblo bueno y sabio, tenga recursos legales para defenderse de sus abusos. No quiere que existan mecanismos legales de transparencia para que la gente pueda conocer de sus robos, ni de sus masacres. Ahí están las masacres. El tiempo le da la razón a la oposición panista. López Obrador, como habían dicho en el sexenio de Vicente Fox Quesada, sí es un peligro para México, y lo seguirá siendo hasta que muera, por lo visto. Comenzamos de lo más reciente a lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Por ejemplo, en Mexicali, Baja California, las manifestaciones para que esto no se apruebe en los congresos locales continúa. Es un reclamo contra la reforma antijudicial. Ha generado un enfrentamiento entre las fuerzas represoras estatales de seguridad ciudadana, conocidas como FESEC, y los manifestantes. Vamos a escuchar el audio del video en el momento de este enfrentamiento fuertísimo. No soy muy partidario de reventarles los oídos con los gritos de indignación que están perfectamente fundados ante lo que es la destrucción del Poder Judicial. Avanzamos un poco para escuchar si hay un posicionamiento. No hay como tal posibilidad de entendimiento porque pues los oficiales están golpeando a los manifestantes. En este momento, las fuerzas del orden, los policías que dicen estar cumpliendo con su deber, pues también se han convertido en traidores a México por reprimir a los manifestantes. El orden antinatural que impone el denominado dinero público. Los policías no entienden mucho, probablemente, de lo que está ocurriendo en el país, que es un golpe de Estado. Así las cosas. Y la represión también está llegando para nosotros, los comunicadores. Ya en repetidas ocasiones, Morena ha intentado censurar mis redes sociales por la comunicación que tenemos. Pero como saben, mi comunicación ha sido siempre respetuosa, clara y contundente. Así que mis asesores y las personas que me permiten comunicarme a través de sus redes sociales reconocen la calidad de mi trabajo y me respaldan. Así que los morenistas no intenten censurar los canales de comunicación porque lo único que van a hacer es acelerar su caída. La gente ya tiene muy claro cuáles son sus intenciones.
tomar el control del país y saquear esta nación. Bueno, tenemos no solamente esa clase de notas, esta lucha que continúa, también hay manifestaciones en el estado de Puebla. Vamos con eso de una vez. La lucha continúa en los congresos locales, dice el periódico QPM que se puso ruda la situación. También intentaban dar portazo a la antirreforma judicial. Durante la tarde, en el estado de Puebla, también gobernado por Morena, que tiene gravísimos problemas de inseguridad, trabajadores del Poder Judicial intentaron ingresar al Congreso, mientras los políticos se atrincheraron para votar a favor de la antirreforma judicial que exige López Obrador, hoy por hoy el hombre más rico de México, el que más ha robado al país, el que tiene sociedad con el crimen organizado, con los cárteles de la droga, y el que está actualmente amenazando con privarles de la vida, con hacerles daño a los estudiantes universitarios, porque alguien dentro de las mismas instituciones les entregaron sus datos personales a los criminales de Morena. Vamos a hablar también de eso. Esto que están viendo, que es inhumano, el pretender que se queden sin trabajo miles de personas y además que nos están dejando sin justicia. Estamos perdiendo en este momento nuestros derechos como ciudadanos. Esto lo hicieron todos aquellos que votaron por el partido Morena. Todos aquellos que siguen defendiendo las atrocidades del presidente López Obrador, sean de mi familia o no, ustedes son responsables de esto y de todo lo que venga a ocurrir. Ustedes no son personas dignas ni responsables. Dejen de estar de hipócritas en redes sociales mandando bendiciones cuando son hijos de Satanás. Se nota su desesperación y enojo cuando dicen que mandan bendiciones y en realidad lo que les gustaría es decir que me muera. Es una cosa completamente incorrecta decir algo cuando no se siente en verdad. Todos ustedes han colaborado en esto. Alégrense quienes no han colaborado en esto, quienes no tienen manchadas las manos de sangre. Por ejemplo, a inicios de esta semana estábamos comentando de una mujer que se perdió en el estado de Jalisco. La señora María Consuelo, con sus hijos, con sus 2 hijos, uno de 4 años y otro de 14. Desaparecieron desde el pasado 30 de agosto. Lamentablemente, esta semana se anuncia que fueron encontrados sin vida. Fueron asesinados por algún grupo criminal. Ellos únicamente se dedicaban a vender cosas por catálogo. Así la inseguridad en México. ¿A quién le hacían daño? A nadie. Bueno, y entre los traidores que encontramos no solamente está Miguel Ángel Yunes, que hasta el día de ayer, hasta la emisión de ayer, antes de las actualizaciones que hice por ahí de las 4, 5, 6 de la tarde hasta la noche, pues teníamos la idea de que estaba desaparecido. Estaba en la calidad de desaparecido porque pues no aparecía por ninguna parte. El traidor, el que vota a favor de esta antirreforma judicial, se cubre tras muchas mentiras. Dice que si no se aprobaba la reforma antijudicial, que Sheinbaum iba a elegir a tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que con la reforma al menos tiene la posibilidad del pueblo de México de elegir a otros magistrados, de elegir a otros ministros de la Suprema Corte. Solo que se le está ocultando, se le olvida decir que con la antirreforma judicial se quita a todos los ministros y todos los nombra el narcotráfico de Morena, es decir, Claudia Sheinbaum. Queda claro entonces que la antirreforma judicial no hay ninguna justificación posible para votar. Otro de los traidores, además de la familia Yunes, que están siendo acusados de abuso sexual infantil,
de tener más de 6 carpetas de investigación abiertas, no solamente Miguel Ángel Yunes Márquez, sino también su hermano, la madre de Miguel Ángel Yunes Márquez y el padre de Miguel Ángel Yunes Márquez, que es Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador del estado de Veracruz, tiene también carpetas abiertas. Supuestamente, Yunes Linares era uno de los archienemigos de la ratera Rocío Nale, también archienemigo de Andrés Manuel López Obrador, al que llamaba loco. ¿Pero qué ha resultado todo esto? Que ahora dicen que se entienden. Ya era muy obvio a las 4 de la tarde que si este señor Miguel Ángel Yunes Linares se estaba sentando en el área de la bancada de Morena antes de irse del Senado de la República, pues era lógico, era completamente lógico pensar que ellos ya tenían un entendimiento de traicionar al pueblo de México. Eso pese al audio que les compartimos el día de ayer, en que Miguel Ángel Yunes Linares decía, Miguel Ángel Yunes Márquez, vamos a decir. Yunes Márquez decía plenamente que iba a votar en contra de la antirreforma judicial, que estaba confirmadísimo. Traicionó al pueblo de México. Los otros traidores es Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja. Sí, ellos pueden fingir que iban a votar en contra, que iban a luchar contra Morena. Quien anuncia, de hecho, que el senador Daniel Barrera Pavón no se presentaría a votar, con burla, con gusto estoy seguro que lo hizo, fue el corrupto Jorge Álvarez Maínez, una marioneta corrupta, un asesino, porque hay que recordar que él es el responsable de la muerte de 9 personas en San Pedro Garza García, que fueron aplastadas por un templete derribado por una tormenta, por un temporal, por una fuerte corriente de viento. No había las condiciones para que se realizara ese evento y él, por su ambición política, lo llevó. E incluso después de que murieron las personas, junto con la frívola esposa de Samuel García, que está ligado al cártel Beltrán Leiva, esta señora Mariana Rodríguez, hicieron una canción para burlarse de las víctimas, de las 9 personas que murieron aplastadas por el templete de Movimiento Ciudadano. ¿Qué fue lo que hizo MC? Pues Movimiento Ciudadano no nombró al suplente para que votara en contra de la antirreforma judicial. No lo hizo. No lo hizo. Por ahí de la noche, los medios de comunicación tuvieron contacto con el traidor Daniel Barrera Pavón, que se le ocurrió decir, no, yo nunca estuve privado de mi libertad. Yo tuve por principio estar con mi familia. Dice esta carta que comunican a destiempo. ¿A poco no se podía poner en contacto temprano? Temprano decir, ¿saben qué? No voy a poder ir, pues nombren a mi suplente porque esto es importante. No, el muy traidor se desapareció lo mismo que Miguel Ángel Yunes, y hasta que no fuera el momento de los hechos, se confirmó esto. Dice Daniel Barreda, que no es Barrera, yo estaba diciendo Barrera. Barreda Pavón, ayer tuve que decidir entre atender un asunto profesional o familiar. Afortunada o desafortunadamente, me educaron para decidir primero es la familia. Así lo dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja traidor. No voten por el Movimiento Ciudadano porque el Movimiento Ciudadano, al igual que el desaparecido PRD, llevaron al narcotraficante López Obrador 2 veces como candidato presidencial. Una en 2006, otra en 2012. Y ese mismo Movimiento Ciudadano hizo coalición con el Partido Acción Nacional en el año 2018 y estaban apoyando a Ricardo Anaya. Solo que de eso no se quiere acordar Samuel García y Jorge Álvarez Maínez. Si no tienen la madurez las personas para ser conscientes de que los políticos mienten, están perdidos porque entonces ellos les van a dictar incluso cuáles son sus memorias. Dice cínico y sinvergüenza el senador naranja Daniel Barreda: al pueblo de México, el día de ayer será un día para recordar toda la vida. Yo, al igual que tú,
Somos ciudadanos de carne y hueso, con sentimientos y toma de decisiones propias. Ayer tuve que decidir entre atender un asunto profesional o familiar. Ya lo que dijimos, luego dice, ayer por la madrugada me avisaron que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial de urgencia y que mi madre se había puesto mal de salud por la misma situación. Decidí viajar a Campeche en la madrugada con la intención de regresar tan pronto como pudiera cumplir con mis obligaciones como senador de la República. Al llegar me entero que mi amigo y compañero, el diputado y coordinador de bancada, Paul Arce, igualmente tuvo que comparecer en la citada diligencia. Fingir un secuestro por parte de Movimiento Ciudadano es en connivencia con la corrupta gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Esta es la historia. Es un engaño. ¿Sí? Un engaño que se monta Movimiento Ciudadano para hacer lo que saben hacer: traicionar y vivir de la oportunidad. Solo eso. Bueno, y en las últimas horas, la activista mexicana, la verdad no sé cómo referirme a esta señora, si como activista mexicana pro vida o si como una persona de otro tipo. Mire, hubo un tiempo en el que yo tomaba mucho en atención lo que decía Brenda del Río, pero pues las pruebas, ¿no? Las pruebas son contundentes del mal comportamiento que ha tenido, lo mismo que la mayoría de las personas que están ligadas al stripper de Carlos Slim, Eduardo Verástegui. Dice Brenda del Río, comparte un video en que Nicolás Maduro dice que tuvo un enorme triunfo por la antirreforma judicial. Lo logramos otra vez en México, dice burlándose Nicolás Maduro de todos los mexicanos. Mi comentario no puede ser tan severo a Brenda del Río, pero sí le digo que Nicolás Maduro dice que la reforma judicial es un triunfo personal de él. Y hay que recordar que más que un triunfo personal de Nicolás Maduro, es el producto de muchas traiciones. En México hay muchos traidores, no solamente Miguel Ángel Yunes. Uno de los traidores es incluso Eduardo Verástegui, que pidió que se destruyera el voto mexicano para las elecciones del 2 de junio. Acuérdense de cómo son las trampas, que todos han contribuido con sus traiciones. Me refiero a Verástegui, también la señora Brenda del Río, Gilberto Lozano, también contribuyeron a que este momento llegara. Los hago también responsables. Bueno, aquí contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron 2 documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad de la oposición guaidocista. Contento, y estoy de acuerdo, lo logramos en México. Dicho sea de paso, tengo que decir que nos hemos dado cuenta que este video no es actual. Sí, o sea, yo tengo pleno conocimiento de que Nicolás Maduro está muy feliz de la destrucción o de la posible destrucción del Poder Judicial de la Federación. Pero este video no es actual y lo está compartiendo como actual Brenda del Río. También, pues no sé, debería de ponerle ahí una aclaración. Este video es de cuando el narcotraficante, masón, traidor a la patria, Juan Guaidó, se reunió con Nicolás Maduro en territorio de México, y pactaron traicionar a la oposición para extender el poder de Nicolás Maduro. Los acuerdos que ha firmado también Nicolás Maduro con López Obrador tienen que ver directamente con un lucro indebido. De México, por cada migrante ilegal venezolano, que son millones, se están robando más de 11,000 pesos. Noticia para los que se denominan seguidores de López Obrador porque les da dinero fácil, pues resulta ser que a Maduro les da más dinero que a ustedes. Así que, si están haciendo un negocio de vender su alma al diablo, creo que están haciendo un muy mal negocio. Vamos ahora a escuchar
la traición de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano nunca nombró a un senador suplente. Abordo el tema de la comisión. Segundo, también tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y le incumbe, presidente, porque usted es el encargado y responsable de garantizar la integridad de las compañeras senadoras y senadores. Por lo tanto, pues así los montajes, las telenovelas que se inventa Movimiento Ciudadano, que Movimiento Naranja es el movimiento traidor. Vamos a escuchar los reclamos, una multitudinaria manifestación contra la antirreforma judicial. Esto lo comparte Manuel Espino Bucio. Yunes culero, la patria es primero. Las manifestaciones de repudio contra la traición de Yunes no se van a detener, pero estas manifestaciones así de multitudinarias se tuvieron que dar antes, contra el INE, contra el Tribunal Electoral, que violaron la Constitución. Hasta lo dijo Ricardo Salinas Pliego, esto es un golpe de Estado, un perfecto golpe de Estado. Bueno, Lourdes Mendoza comenta que sigue cubriendo la resistencia a las manifestaciones en el Senado de México. También se puede presionar en el Senado de México para revertir una reforma o para hacer otra reforma. Eso no lo habían pensado. Van por el plan D, que incluye 7 puntos. Primero, mantener la protesta por tiempo indefinido de manera pacífica en el Senado. 2. Seguirá la suspensión de labores en 32 circuitos judiciales. 3. Extender presión en los congresos estatales para que esto no se apruebe. 4. Preparar la defensa constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer escuchaba a un juez que decía que se puede, con facultades de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta reforma está completamente viciada y se puede desechar fácilmente. Pero vamos a necesitar del apoyo de los ciudadanos para que se dé esto. 5. Continuar con el litigio internacional ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente declarará que todas estas actuaciones son completamente ilegales y violatorias de los tratados internacionales. Ahora, la ejecutoria para que se cumpla pues el mandato o la sentencia, eso es más difícil. 6. Continuar la presencia en los medios nacionales e internacionales, a pesar de que hay censura, ¿no?, por parte del régimen de López Obrador. Está censurando redes sociales, está censurando canales, está censurando estaciones de radio y canales de televisión. 7. Convocar a las universidades, dice UNAM, la Escuela Libre de Derecho, que es la ELD, la Ibero, el ITAM, la sociedad civil, empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, la Asociación Nacional de Bancos de México y todos los jóvenes a hacer un paro nacional. Eso es lo que están demandando los manifestantes del Poder Judicial de la Federación. Vamos con nuestra siguiente nota. Se denuncia pues una nueva traición dentro del Partido Acción Nacional. Manuel Díaz nos comparte que Natividad Díaz, del Partido Acción Nacional, ha traicionado a México. Ella es una diputada del PAN que acaba de votar a favor de la reforma antijudicial en el estado de Oaxaca. Ella podía ejercer su voto contra esta antirreforma judicial, pero por alguna extraña razón, con la hazaña de exhibirse como traidores, ahí vota a favor de esa antirreforma. Mire, las personas votaron por la oposición, pero ya esto ya es algo que se sale del control. Qué mal que no exista,
leyes que puedan obligar a los políticos a que si llegaste al cargo mediante un partido político, no puedes abandonar ese partido político, porque no votaron para que te vuelvas el enemigo de tus votantes. No votaron para que traiciones ese voto. Qué mal que no hay una forma de obligarlos. Ahí es donde se ve que no existe tal representación pública que tanto se nos alega, y que el problema de las instituciones existe previo a esta criminal y descarada reforma judicial, porque ¿cómo es posible que pueda llegar un narcotraficante, un delincuente, a ser candidato, tan siquiera candidato de la presidencia, a la presidencia de México, así como lo fue durante muchos años López Obrador? Nuestra siguiente nota son los testimonios de los jóvenes manifestantes, jóvenes universitarios que fueron lesionados por la policía represora de Claudia Sheinbaum, los granaderos que decía Claudia Sheinbaum que ya no existían. Pues sí existen. Siga la corrupción, que siga la transformación. Siga la corrupción, que siga la transformación. La transformación es la corrupción. A mí me rompieron mis lentes, me golpearon 3 veces un gorila allá atrás y me rompió mis lentes, me pisó mis lentes. Vean. ¡Opresores! 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 Estos testimonios son en Jincotecatl, el día de, la madrugada de este día 11 de septiembre. Claudia Sheinbaum se burla de todos los mexicanos, dice que con esta antirreforma judicial el régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho. La verdad es que las personas opinan que esta reforma no les compete, no les va a ayudar en absolutamente nada. No saben, por ejemplo, los mismos morenistas no saben para qué sirve esta reforma. Ellos se quedaron muy con la idea de que es para no trabajar. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar un sistema de bienestar. Dice que se puede vivir bien sin trabajar. Ella que se robó una casa en Tlalpan, que era propiedad de unos uruguayos, supongo que por eso lo dice. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el... Sí, que las políticas de Claudia Sheinbaum son tendientes también al abuso infantil. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a saber que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a saber que quieren y tener sexo con quien quieran. Lo que acabamos de escuchar es una política progresista de España, pero es lo que están impulsando en todo el mundo. Vamos a escuchar a la agresora infantil, Irene Montero. Hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Y que eso es una forma de... O sea que basta con que los engañen para que sí quieran. Vamos con nuestra siguiente nota porque dicen que el día de hoy amaneció el dólar en otra situación. Pero la realidad de las cosas es que esto no quiere decir que se haya frenado la fuga de capitales. Esto no quiere decir que mágicamente, por lo de ayer, por lo de la madrugada, esté retornando pues las inversiones que perdió México. No es así. La denuncia es contundente. Jack Spartan, que es una cuenta anónima, obviamente no hay quien se llame así, comunica algo que es muy interesante. El Banco de México está gastando millones de dólares de las reservas de México para artificialmente hacer bajar, vamos a decir, para alterar el mercado cambiario, esa es la expresión correcta, para alterar el mercado cambiario y que el dólar estadounidense pierda valor
frente al peso mexicano. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan dólares para comprar pesos. Y de esa forma se intenta manipular la ley de la oferta y la demanda, que finalmente nuestra moneda, el peso, viene a ser como una acción flotante, y hacer que el peso gane un poquito de valor, porque en teoría, mediante esta manipulación que hace Banxico, hacen los bancos centrales, figuraría que se está recuperando un poco el valor del peso mexicano. Pero es un engaño. Jack Spartan dice: pobres imbéciles, quieren tapar el sol con un dedo. Aprovechen cuando esté abajo el dólar y puedan comprar algunos. Como una medida de proteger los ahorros y la inversión, pues sí, pudiera ser. Pudiera ser. Y eso denlo por consentido, ¿no? Que se puede estar manipulando el mercado cambiario no solamente por Banxico. Hay multimillonarios que podrían estar adquiriendo peso mexicano para impulsar la antirreforma judicial de López Obrador. Recordemos que la satanista Claudia Sheinbaum es una empleada de la Fundación Rockefeller y de los intereses de los financieros más poderosos del mundo. Así que no me extrañaría que manipularan por lo menos un día o dos el mercado cambiario para hacer figurar otra cosa. Efemérides. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy, 11 de septiembre, pues el más famoso, el acontecimiento del que todos están hablando, pues es obviamente el del año 2001. Con eso es con lo que abrimos, los atentados del 11S. Y incluso se está circulando una lista de las víctimas de aquel entonces. John P. O'Neill, agente especial estadounidense; Charles Burlingame, aviador estadounidense; Rick Rescorla, militar estadounidense; Dominic Pesulo, policía estadounidense. Y entre los atacantes pues se menciona a Mohamed Atta, egipcio, atacante egipcio; Waled al-Sheri, extremista saudí; Wael al-Sheri, extremista saudí. Muchos otros. Lo que no se comenta, bueno, pues son las cosas que no son creíbles, ¿no? Por principio, el espacio aéreo estadounidense es prácticamente imposible que un avión, que dos aviones que se han desviado de la ruta comercial vayan y se estrellen o se aproximen a lugares donde están civiles. Inmediatamente hubieran sido derribados. Por lo cual, pues podemos concluir que el reciente triunfo de George W. Bush, que es un Illuminati, en los Estados Unidos en el año 2001, tuvo mucho de relación con esto. Acuérdense que cuando abrieron la casa de Jeffrey Epstein, se encontró un retrato de George Bush jugando con aviones de papel y tirando edificios hechos con cubos infantiles. Busquen esa fotografía. Creo que es bastante claro el mensaje, ¿no? Una operación de bandera que no es bandera. Vamos con nuestra siguiente nota, con nuestro siguiente acontecimiento importante de un día como hoy. En el año de 1789 en Estados Unidos, Alexander Hamilton es nombrado el primer secretario de Estado del Tesoro. Para desgracia de los estadounidenses, Alexander Hamilton era un agente de la banca Rothschild, que ya desde aquel entonces tenían la ambición de que se impusiera un banco central que manipulara la política bancaria de todo el mundo. El dólar sigue siendo hasta el día de hoy el mejor representante del demonio Mamón, y está en manos no del pueblo estadounidense, sino de mafias internacionales como la familia Rothschild. 1789, el tal Alexander Hamilton impulsaba eso. Eso no lo lograron hasta el año 1913, durante el gobierno de el presidente Woodrow Wilson. Él es el que autoriza, a traición del pueblo estadounidense,
la creación de la Reserva Federal. Y es muy interesante pensar eso, ¿no? Porque antes de eso no existía ese Banco Central, no existía un órgano emisor de una divisa mundial. Que para los que dicen es que van a establecer un nuevo orden mundial, una divisa internacional, ya lo hay, es el dólar. E incluso tiene toda la simbología, el dólar, toda la simbología ocultista, masónica. Eso no es algo desconocido. Año de 1826, William Morgan es secuestrado y jamás es vuelto a ver. Año de ¿Quién fue William Morgan? Me estarán preguntando. Fue un residente de Batavia, estado de Nueva York, que desapareció sorprendentemente. Se creyó que había sido privado de la vida en torno al año de 1826. Se inició un potente movimiento de la secta masónica para tratar de dar con él. El asesinato, el secuestro y asesinato de este hombre fue lo que originó que uno de los que llegaran a ser presidentes de los Estados Unidos, si no mal recuerdo, John Quincy Adams, creó el primer partido antimasonería. El caso de William Morgan es interesante. Él nació en el año de 1774 y desapareció en el año de 1826. Fue un residente de Batavia, Nueva York, que desapareció y se creyó que fue secuestrado y privado de la vida por la masonería en torno al año de 1826. Esto porque él se convirtió en uno de sus principales denunciantes, la secta de Lucifer. Las acusaciones en torno a la desaparición y asesinato de Morgan provocaron una respuesta pública estadounidense que inspiraron a Thurlow Weed y otros para denunciar, pues que la masonería era una sociedad temible, una sociedad perversa. Esto tiene también relación con una secta muy reconocida que es la secta de los mormones, porque al parecer su esposa, Lucinda Patton Morgan, Morgan Harris, se convirtió posteriormente en amante de uno de los líderes de la secta. Vamos a hablar de eso. Bueno, pues ellos crean el partido antimasón en oposición al satanista Partido Demócrata. Yo sé que para muchos estadounidenses Andrew Jackson es presentado como un héroe, piensan que Andrew Jackson se opuso a la creación de un banco central. No dudo que haya sido así, pero por otros motivos. Andrew Jackson fue un masón satanista a grado 33 y es el creador del Partido Demócrata, un partido sumamente racista cuya historia está ligada a una secta de asesinos que se conoce como el KKK o el Ku Klux Klan. Así que mucho cuidado con pensar que el Partido Demócrata es el que representa la diversidad y la aceptación, porque no es así. Morgan presentó un libro titulado El carácter, las afirmaciones y el funcionamiento práctico de la masonería en 1869, publicado por el reverendo Charles Grandison Finney. La masonería ha estado en nuestras vidas de distintas formas. La masonería ha estado en la vida de muchos supuestos hombres ilustres. Hoy se supone que es un hombre ilustre ya desde hace tiempo, simplemente por tener una formación universitaria. Y la realidad de las cosas es que su formación universitaria no necesariamente pasa por tener una formación moral. Y el no tenerla tampoco, porque también hay masones analfabetas. Entonces, pues este libro tendría por objetivo revelar muchas de las malas acciones de la masonería. El gobernador del estado de Nueva York, DeWitt Clinton, también era masón, ofreció una recompensa de $1,000, equivalente a unos $27,000 actuales, a cambio de información sobre dónde se encontraba Morgan, pero esta jamás fue reclamada. O sea, el poder que tenía la masonería es el poder más sofisticado que el de la mafia para desaparecer personas. El 13 de septiembre del año de 1882, la Asociación Nacional Cristiana, un grupo opuesto a todas las sociedades secretas, ordenó que se construyera una estatua en memoria de Morgan en el cementerio de Batavia, donde había sido enterrado el cuerpo de Timothy Monroe,
Unas 1000 personas acudieron a la inauguración del monumento, incluyendo representantes de logias masónicas locales. O sea, qué gesto de cinismo y hipocresía por parte de los masones, que se dice fueron los que asesinaron a William Morgan y se presentaron en ese lugar. Darnos una idea del poder de esta sociedad secreta, de esta sociedad satánica que rinden culto a un demonio llamado Baphomet o Baphomet, es darse cuenta, es tener un poco más de certeza sobre que lo que nosotros vemos en la política no es exactamente lo que ocurre, sino que hay cosas que se hacen a las espaldas del pueblo en estas denominadas logias. Año de 1829, en Tampico, Tamaulipas, el traidor a la patria, Antonio López de Santa Anna, que está estará posteriormente totalmente coaligado a los intereses. Ya en el 29 ya estaba, corrijo. Antonio López de Santa Anna era una herramienta del gobierno de los Estados Unidos, de la masonería de Estados Unidos. Bueno, pues anuncia que derrota al ejército español en la batalla de Tampico, que planeaba pues reconquistar México al mando del brigadier Isidro Barradas. Esto se le conoce como la expedición de Barradas. ¿Le debemos algo a Antonio López de Santa Anna? No. Incluso si México hubiera sido reconquistado otra vez, estaría mejor. Lo que hacía Antonio López de Santa Anna y lo que ocasionó posteriormente fue vender el 55% del territorio mexicano a los Estados Unidos. Para ese propósito lo financió Joel R. Poinsett para dar un golpe de estado en contra del emperador Agustín de Iturbide, que es el creador de la bandera y es además el padre de la independencia de México, no el asesino Miguel Hidalgo y Costilla. Año de 1830, Ecuador aprueba su primera constitución como país independiente después de separarse de la Gran Colombia, tras el enorme desastre que ocasionó el asesino de mujeres y niños Simón Bolívar. Año de 1838, en Los Álamos, Sonora, México, el diputado Antonio Almada y Alvarado se somete a la presidencia de Anastasio Bustamante. Termina reconociendo el gobierno del presidente conservador Anastasio Bustamante, otro traidor a la patria llamado Vicente Guerrero, que por cierto era de origen negro, de origen africano, intenta decirle a Poinsett que le vende Texas a cambio de que le dé dinero para dar un golpe de estado contra el presidente Bustamante. Vamos con otro acontecimiento importante de un día como hoy. En el año de 1856, en Nicaragua, en León, Nicaragua, representantes de los bandos legitimista y democrático firman el Pacto Providencial para enfrentar y derrotar a un invasor estadounidense que se le ocurrió que él solito podía conquistar toda América del Sur, tomar todos los territorios de América del Sur, un tal William Walker. Supuestamente el gobierno no tenía ninguna conexión con el gobierno de los Estados Unidos, era simplemente un líder filibustero que creía que pues Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues él por ser, no sé, estadounidense o lo que sea, pensó que podía tener el control de estos territorios, que se podía erigir como una especie de gobernante supremo. William Walker pues es evidentemente derrotado. Un 11 de septiembre, pero del año de 1857, ocurre la masacre de Mountain Meadows. Esto ocurrió en el actual estado de Utah, en los Estados Unidos, en que 120 hombres y mujeres considerados pioneros, seguidores del Destino Manifiesto, a excepción de 17 niños, fueron asesinados en esos territorios a manos de una milicia local durante la denominada Guerra de Utah. Este capítulo siniestro de la historia de Estados Unidos puede incluirse dentro de los crímenes practicados por los mormones.
John D. Lee había nacido en el territorio de Illinois, se había convertido en mormón en el año de 1837 y permaneció leal a esa secta. Los mormones es una creación de la masonería, de la dinastía Russell, recuérdenlo. Bueno, él se convirtió como en un líder herético, en un granjero y en un empresario. Él ordenó asesinar a los emigrantes, por lo cual pues fue enjuiciado y sentenciado a morir por fusilamiento. La sentencia fue llevada a efectos poco antes de las 11 de la mañana del 28 de marzo de 1877 en el lugar de Mountain Meadows, donde ocurrió esa masacre. Este líder satánico de la secta mormona se burló de las víctimas antes de ser fusilado. Lo que dijo es que él estaba en paz con Dios. Por lo que se ve, debo convertirme en una víctima. Debe haber una víctima y yo soy la víctima, dijo este líder herético. Se me sacrifica para satisfacer los sentimientos vengativos. En otras palabras, se me usa para gratificar a las partes. John D. Lee fue excomulgado supuestamente de la secta mormona. El 20 de abril de 1961, la secta, sin embargo, lo restauró como un miembro destacado de la secta. Fíjense. Dice en su testimonio: tuve la asistencia de mucha gente en Mountain Meadows. Yo creo que la mayoría de los que estuvieron conectados con la masacre y tuvieron parte en la lamentable transición que ha ennegrecido el carácter de todos que fueron creyentes y participaron en el mismo, actuaban bajo la impresión de que estaban ejecutando un deber religioso. Yo sé que todos actuábamos bajo las órdenes y el comando de los líderes de la iglesia, y firmemente creo que la mayoría de los que tomaron parte en los procedimientos lo consideraban un deber religioso, el obedecer sin cuestionar las órdenes que habían recibido, que estaban actuando de un sentido de deber a la iglesia mormona. Con esas ideas asesinaron 120 hombres y mujeres. Los únicos que sobrevivieron fueron 17 niños. Para darse una idea de lo que es la secta mormona, pueden tener en referencia la masacre de Mountain Meadows. ¿Por qué lo hicieron? No se sabe, es una cosa que tenía más bien un carácter político, pero los líderes sectarios les decían que era un deber divino. Hay que entonces pensar que el libro del Mormón, que es un libro falso, que se quiere presentar como un evangelio escrito por el falso profeta John Smith, pues se puede utilizar prácticamente para fomentar cualquier extremismo. Actualmente la secta mormona está impulsando la islamización de Estados Unidos, que porque dicen que tienen mucho en común, que el Islam es una secta maravillosa y de paz y amor. ¿Cómo la ven? En realidad lo que ocurre es que la secta mormona se está quedando sin seguidores y tienen una enorme crisis económica, entonces dicen que ahora hasta podrían volverse islámicos con tal de recibir nuevos recursos. Año de 1875 se establece la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué más ocurre? En el año de 1906, el líder social Mahatma Gandhi inicia su movimiento de resistencia no violenta en contra de la ocupación británica en la India. Que ya no sé qué es mejor o qué es peor, si la India con sus tradiciones salvajes o la presencia del Imperio Británico que les dio más o menos una civilización y los conectó con el mundo. Pues cosas así, ¿no? Son difíciles. Son difíciles de dirimir. Ya saben que Mahatma Gandhi también tenía sus vínculos con la masonería y es ejecutado o muere asesinado por un agente de Gran Bretaña. También otra de las cosas que no se habla es que pues Mahatma Gandhi, viniendo de un país donde existen castas raciales y sociales muy marcadas, era extremadamente racista. Eso no lo saben. Eso no lo saben muchos porque todos se quedan con las ideas superficiales.
Año de 1926. En Roma, Italia, se ejecuta un atentado contra el dictador Benito Mussolini. Resultan heridos 8 transeúntes, pero no el dictador Benito Mussolini. Que si comparamos los crímenes de Mussolini, la dictadura de Mussolini, con los crímenes que realizaron los judíos comunistas en Rusia, en Hungría, en Rumania, pues evidentemente Benito Mussolini es de los más buenos, de los más inocentes, pero los comunistas han exagerado el concepto de fascista. Cuando el fascismo se extinguió en el año de 1945 con el mismo asesinato de Benito Mussolini que venía de una familia de izquierdas, que incluso admiraban al satanista Benito Juárez García, que pese a decirse liberal, no es en el sentido liberal que hoy todos conocen, sino en un sentido comunista. Juárez era el máximo ladrón de la propiedad privada en México. Año de 1941, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, presidente Illuminati de origen holandés, ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán, sea incluso de civiles, en las aguas entre la costa oriental de Estados Unidos e Islandia. ¿Cuántos crímenes habrá practicado el asesino, el amigo personal del asesino también, Lázaro Cárdenas del Río? Roosevelt es el verdadero creador de la mal llamada Pemex, que es una tapadera de los intereses de las petroleras sionistas. Año de 1941, en Estados Unidos comienzan las excavaciones para hacer los cimientos del Pentágono. El Pentágono es un enorme edificio, o mejor dicho, una construcción en forma pentagonal, como su nombre lo dice, que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahí están todas las oficinas de seguridad o de los asuntos de todo el mundo. Dice el testimonio de la señora Kay Griggs, que estuvo casada con un coronel Illuminati, George Griggs, que alguna vez visitó el Pentágono en la división de Oriente Medio, y que todos los que cubren los asuntos de Palestina, Arabia, todos son judíos. Nosotros nos encargamos de eso, le dijeron a ella. Se puede decir que desde el Pentágono se han ordenado guerras horribles en todo el mundo, operaciones en todo el mundo, incluso en las cuales no es tan evidente luego pensar en la participación de los Estados Unidos. En el Pentágono se dice que trabajan aproximadamente más de 23,000 personas, entre civiles y militares, que a su vez tienen personal de apoyo en unas 3,000 personas. El Pentágono se comenzó a construir el 11 de septiembre de 1941. ¿Qué hay con el Pentágono? Bueno, pues que el Pentágono, si le hiciéramos unas puntitas, si les ponemos unos triángulos en cada una de sus lados, se forma un pentagrama. Y la leyenda es que, visto desde arriba, se forma un símbolo mundial del satanismo, que es una estrella invertida. Considerando que es la sede mundial del complejo militar industrial, que de ahí se ha ordenado la muerte de tantísimas personas, no me asombraría que sea un símbolo satánico que se ve así desde el cielo, desde las alturas. Y es curioso porque el 11 de septiembre pues también se dice que un avión se estrelló, ¿no?, con parte de esas instalaciones, pero hay videos que lo ponen en duda, hay personas que lo siguen poniendo en duda, y ya saben que es un tema también sensible, es un tema que no se puede hablar tan abiertamente, aún cuando hoy se cumplen 8,400 días de esa tragedia, que sí costó la vida de personas reales, pues no es algo que se pueda hablar abiertamente. De hecho, yo creo que cada vez menos se va a poder hablar de lo que fue el 11S. El comentario que yo les adjuntaba durante la mañana, pues es que el 11S aparece retratada como fecha en películas como Terminator 2, o en El pasaporte de Neo en la película Matrix de 1999. En otras películas aparecen referencias a los dos rascacielos, por lo cual se sospecha que hay una referencia clara a algo importante
el 11 de septiembre de 2001. Año 2021, en Lima, Perú, el líder comunista, el terrorista Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, cabecilla del grupo extremista Sendero Luminoso, ligado a Pedro Castillo, que se convertiría en presidente de Perú, pero por poco tiempo, porque los peruanos sí que luchan por su libertad, sí que luchan contra el socialismo, pues fallece en 2021 en aparente impunidad. Este tal Abimael Guzmán también era parte de las organizaciones criminales del Foro de Sao Paulo. Su nombre real era Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Nació en Mollendo, Arequipa, el 3 de diciembre del año de 1934. Fallece en Callao el 11 de septiembre del año 2021. Se le conocía también como el camarada Juan o el presidente Gonzalo. Era miembro del criminal Partido Comunista de Perú, conocido como Sendero Luminoso, PCPSL, una división controlada por asesinos desde Cuba. Guzmán fue el ideólogo, detrás del denominado pensamiento Gonzalo y de lo que se denominó como las cuotas de sangre. Dejamos estas principales tendencias y dejamos las efemérides y pasamos a las principales tendencias porque hay una actualización. Está muy fuerte la tendencia golpe de Estado. Las redes sociales les están exigiendo censura el gobierno de México porque es muy escandaloso las muestras de rechazo de los ciudadanos que están constando, que están siendo registradas en las redes sociales. Es golpe de Estado la principal tendencia. Alfredo Lecona dice: militares detuvieron al padre del senador y de militares se rodeó irresponsablemente el cómplice de Claudia Sheinbaum. Pues sí. A la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Otra de las publicaciones que aparecen, esta fotografía de Claudia Sheinbaum está dando mucho de qué hablar, ¿sí? Porque dicen que esto es una muestra de un gobierno fascista. Y vaya que sí lo creo. Es una fotografía en la que aparece con los militares a su lado y frente a las fuerzas de represión. Yo puedo decir que esto se vino trabajando desde 1968, ¿no? Como a fuerza de repetir mentiras se le quiso hacer creer a la gente que el gobierno mexicano había realizado una masacre en la Plaza Tlatelolco, cuando en realidad la masacre la ejecutaron miembros del Partido Comunista, impulsados, de los cuales también formaban parte los padres de Claudia Sheinbaum. La que hoy aparece en esta fotografía, que en serio es una fotografía plenamente fascista, la estaremos compartiendo para que se den cuenta del orden militarista y represor asesino que es lo que ellos quieren. ¿Por qué creen que quieren que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena? Pues porque es un mecanismo de represión, de desaparición de personas, de asesinatos. Es una foto plenamente fascista. Nos vamos entonces con otras cosas, vamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Titulares. Primeras planas. Mala idea tiene el Universal. El Universal destaca como portada: aplanadora aprueba la reforma judicial con traición de Yunes. Pero no ponen la masiva manifestación que ingresó al Senado de la República. Eso hubiera sido importante que presentaran. Entre manifestaciones, reclamos y cambio de sede, el bloque de Morena, el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Verde alcanzó la mayoría calificada en el Senado al sumar al panista y en ausencia de un legislador de Movimiento Ciudadano que lo hizo a propósito, no crean que eso es normal. Sheinbaum mantendrá a Fuerzas Armadas en proyectos estratégicos. Es un anuncio de la represión. El periódico El Universal dice que Kamala Harris acorrala a Trump.
Pues la realidad de las cosas es que no. El debate fue un debate muy flojo, por cierto. Titulares. Primeras planas. Periódico Excelsior, el ejército no tocará al pueblo. Acuérdense quién es el pueblo para López Obrador. El pueblo es el narcotráfico, ¿sí? Si Sheinbaum dice que no lo tocará, pues quiere decir que no se va a molestar a los líderes criminales de la droga. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. En efecto, dice que no se tocará al pueblo. El pueblo es el narcotráfico. En el año 2025 votó por juzgadores, se votará por juzgadores, es lo que dice. Morena estrena la aplanadora en medio de protestas. Pues es la sobrerepresentación ilegal que le dio el INE y el Tribunal Electoral. ¿Sí? Ahí se hizo el fraude contra México. Tras los 5 años de ilegal campaña que hizo López Obrador para Claudia Sheinbaum, porque ella ni siquiera hizo campaña. Ella ni hablaba. Ella cada vez que habla se equivoca y desentona. Ella ni siquiera es mexicana. Ella es una judía comunista atea que vino a invadir México junto con su familia. Se coció el arroz en materia electoral. Bueno, falta el trámite del 2 de junio. Para ella era un trámite la elección. Dice Donald Trump, ustedes los demócratas creen en cosas en las que no cree el pueblo estadounidense. Somos una nación en declive. Por su parte, Kamala Harris presenta, es una tragedia que tengamos a alguien que quiere ser presidente y que en toda su carrera ha estado el racismo para dividirnos. Pues a Kamala Harris se le olvida entonces cómo se originó el Partido Demócrata. Se le olvida que Andrew Jackson era satanista y odiaba profundamente a los negros. Lo mismo que el fundador de la secta Ku Klux Klan, el masón grado 33, Albert Pike. Yo diría que incluso Kamala Harris es representativa de algo peor que el partido nazi, y no exagero. Periódico La Jornada. La reforma va, celebra el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Voto decisivo del panista Yunes. Ah, qué raro, ya no dicen que es un ladrón, que es un asesino, que es un pederasta, ya no dicen nada de eso. Rosa Isela Rodríguez, son 33 casos representativos, exhiben a togados que hacen justicia lenta y sabadazos. El hecho de que el Poder Judicial, que las fiscalías, que los ministerios públicos no presenten buenos expedientes y que se tengan que echar atrás detenciones ilegales, no es prueba de la corrupción de los jueces, sino de su buen trabajo. Ya lo ha denunciado en repetidas ocasiones Anabela Hernández. Concretamente, esta reforma no incluye reformar las fiscalías ni los corruptos agentes del Ministerio Público. Simplemente es la intención de López Obrador de entregarle al narcotráfico el poder judicial porque él cree en su imaginación que de esa forma podría evitar que fuera extraditado a los Estados Unidos. Dice desmentir Raquel Buenrostro, freno de inversión extranjera. Sí se frenó la inversión extranjera. La America Society lo dijo públicamente a través de Larry Rubin. Se frenan $35,000 millones por esta reforma. Recalca presidencia, entramado de nepotismo en el Poder Judicial. En 2 décadas, la Judicatura desechó 32,000 quejas y sanciones y sancionó 472 jueces. O sea, ellos dicen que es nepotismo porque pues una familia que tiene carrera judicial tenga también hijos, nietos que se van a dedicar al derecho porque es el negocio familiar, considera que está algo podrido ahí. Yo en realidad lo que veo podrido y lo que veo que es el nepotismo, porque por ejemplo en el Poder Judicial existe la carrera judicial, pero en la política no existe tal cosa. En la política se heredan los partidos. ¿Cómo pueden hablar de nepotismo? Por ejemplo, en la mañana un señor que se llama Arturo Ávila, del partido Morena, decía que el Poder Judicial es puro nepotismo. ¿Cómo puede hablar de nepotismo? Que yo no dudo que existirán casos, porque pueden existir casos, pero ¿qué decimos de López Obrador que le da contratos multimillonarios a su familia? ¿O que le quiere dejar la dirección del partido Morena a su hijo Andrés López Beltrán? No pueden hablar de nepotismo. No les queda.
El que esté libre de nepotismo, le diría a López Obrador, que lance la primera piedra. Desmiente Raquel Buenrostro freno de inversión, revés del INE a nuevos estatutos del PRI, dicen que la reelección de Alejandro Moreno se podría revertir. ¿Realmente creen que Morena le conviene que se vaya Alejandro Moreno? Vamos a ver si quieren conservar a Alejandro Moreno, porque por lo visto lo que están buscando es como que la gente empiece a tener confianza en cosas que no son realmente la oposición. Si ya estos partidos fallaron, si ya estos representantes fallaron, queda tomar las calles, queda manifestarse directamente, no necesitamos de intermediarios. Periódico Milenio dice: con el voto de Yunes fue el senador 86, se aprueba la antirreforma judicial. Claudia jura salvaguardar la Constitución, mentira, porque ya dijo que la va a destruir, ella misma lo dijo. Vamos con la portada de Reforma. Este 11 de septiembre de 2024 tiene por portada: se concreta el golpe. Buen titular del periódico Reforma, porque es un golpe. Aprueba Morena reforma judicial de López Obrador tras amagos contra senadores opositores. Bien, ese es un cuadro más amplio de lo que ocurrió: chantaje, extorsión. Gerardo Fernández Noroña, otrora tomador de tribunas, enfrentó ayer que le tomaron la tribuna en el Senado. Da panista Yunes voto decisivo a la 4T, legislador emesista no acude y ayuda. Hay que recordar que el apellido Yunes es un apellido judío, porque para algunos que les está pareciendo un poco extraño, sí, es un apellido que viene de Jonás. Es un apellido judío, significa hijos de Jonás. No sabemos cuál es el origen de la familia Yunes, lo vamos a investigar. En medio de protestas, toma del Senado por jueces y estudiantes, y echando mano de presiones a los opositores, el bloque oficialista de Morena aprobó la reforma judicial propuesta por López Obrador, sin cambios. Ahora los jueces, magistrados y ministros de la Corte serán electos en urnas en 2025, y se instalará un tribunal de disciplina para castigar a los juzgadores que no le sigan el juego al dictador López Obrador. La reforma cambia de raíz el poder judicial, y la oposición acusó que eso provocará su dependencia del partido en el gobierno. El golpe definitivo fue consumado tras lograr adhesión del senador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dio el voto decisivo para darle mayoría calificada a Morena. Cuéntame otra que no sepa. Dice las preferencias del voto según la encuestadora de CNN, que es un medio opositor a Donald Trump, le da 50% a Trump y le da 50% a Kamala Harris. Y luego, ¿quién ganó el debate? 63% Kamala Harris, Donald Trump 37%. Pues la verdad de las cosas es que Kamala Harris no tiene forma de defenderse ante los desastres de Joe Biden. Ella ya estuvo en el gobierno, y que ahora que diga que va a presentar nuevas propuestas, pues la verdad de las cosas es que es imposible, ¿no? ¿Por qué no hiciste todo eso que dices ahora promover cuando estuviste esos 4 años con Joe Biden? No tiene ninguna justificación. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. America is a nation that can be defined in a single word. America is a nation that can be defined in a single word. Repito porque vale la pena. América es un país que puedo definir en una sola palabra. Los errores de Joe Biden los vamos a extrañar. Es lo único que podremos extrañar de Joe Biden, ¿verdad? El caso de Kamala Harris también dice cosas medias raras. Dice que es como cuando dijo que era una mujer. Dijo que era una mujer que utilizaba pronombres de ella y la. Soy mujer y estoy usando un traje azul. O sea, para que se den cuenta lo trastornada que está Kamala Harris en el sentido de toda la ideología de género, ¿sí?
es una cosa completamente irrelevante, ¿no? Tú te presentas y dices soy tal, y ella tiene que decir mis pronombres son tal, tal, y soy mujer y estoy usando un traje azul. Buenas tardes. Dice, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a estos líderes con quienes mantendremos una convención muy importante sobre algunos de los temas más acuciantes de nuestro tiempo. Soy Kamala Harris, mis pronombres son she, here. Soy mujer y estoy sentada a la mesa vistiendo un traje azul. ¿Por qué decir eso? Todos los que quieren adoctrinar en la ideología de género dicen presentarse y decir sus pronombres personales, porque quieren convertir en un delito que las personas digan, ah, no, te equivocaste en mis pronombres, me dijiste él cuando soy ella, y convertir eso incluso en un delito, en un discurso de odio de género, en una violación de sus derechos de autoidentidad o de autoaceptación, quién sabe qué cosas invente. Son cosas tan extrañas, tan absurdas las de la ideología de género, que ni me he puesto, nadie en su sano juicio se ha puesto a pensar en ellas tan detenidamente, ¿no? Pero Kamala Harris sí. Periódico El Economista. Morena usa un bulldozer. Nada. Algo realmente relevante, ¿no? Porque el tiempo es precioso y no vamos a desperdiciarlo en cualquier cosa. Diario de Yucatán, con 86 votos a favor y 41 en contra, el Senado avala el proyecto oficial. La traición de Yunes, visiones encontradas para Estados Unidos, dominan ataques en el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Es una visión más objetiva. Realmente yo no podría decir este es el ganador. Yo digo que Kamala Harris es una opción que no se puede elegir. Llega derrotada al debate y no se va a transformar en el debate en otra cosa. Ahora está en manos de los estadounidenses tener buen juicio y no permitir que les roben la elección. El Sol de México, Yunes consuma la traición. Pues yo tengo entendido que el día de ayer no había fuentes oficiales, porque lo estuvieron reservando hasta la noche, hasta la tarde de las 4, y según ellos la estaban haciendo de cardíaca, la estaban retrasando hasta ya la madrugada del día de hoy. La prensa, por las nubes. Celebrar el Día del Grito costaría más de 6,000 pesos, 20% más que en 2023. Pues ahí está el resultado de las políticas de Morena. Todo es más costoso. ¿Y qué objetividad tuvo alguien que decía que pues todas las compras, porque eso es el Día del Grito, pero realmente llevar los gastos de una casa se han incrementado en un 20% de todos los días, con relación al 2023? Porque si nos vamos al año 2018, con López Obrador se han incrementado los precios en más de un 79%. AM tiene, amarran reforma con voto de Yunes. Anuncia el legislador panista que respaldará la propuesta de Morena. ¿Qué otra cosa tenemos? Esa no es la portada del día de hoy. Esa era la portada de ayer. El Informador, Senado aprueba la reforma, avalan iniciativa que permitiría elegir jueces magistrados por voto popular, por el voto del narco. Debate de alta tensión entre Kamala Harris y Donald Trump. Ambos se acusaron mutuamente de ser un peligro, sí, pero el único que ha logrado probar que sí es un peligro Kamala Harris es Donald Trump, al exponer, por ejemplo, las ideas de muerte de niños que promueve Kamala Harris. El desastre económico que generó Joe Biden. La inflación en Estados Unidos no es un misterio, la pueden ver todos. Periódico El Debate, el rostro altruista de la salud en Sinaloa, el doctor Orlando Lemus. Mazatlecos acuden de forma masiva al llamado del médico dermatólogo. Pues es una portada un tanto extraña porque tenía una portada muy fuerte apenas el día de ayer sobre la masacre que ocurrió la balacera que ocurrió en Culiacán y que está relacionada con el enfrentamiento, la guerra que se declaran el Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán
y la gente de Zambada. Semanario Z. Asaltan casas, delincuentes violentos en La Paz, Baja California. Bandas de criminales ingresan a las viviendas y golpean a los ocupantes para robarlos. Es bien importante esta nota, la tiene desde ayer el periódico Z de Tijuana. Vamos con el diario La Razón. Su portada dice: duro debate de reforma, portazo, denuncias de presión, Yunes sumado a la 4T. Pues así es la portada del periódico La Razón, muy buena porque resume prácticamente lo que ocurrió el día de ayer. Muy fuerte lo que ha ocurrido, una serie de traiciones que vienen de traiciones desde los votantes, de traiciones en los organismos electorales, de traiciones en el Senado, en los partidos de oposición. Traición, traición, traición. Ese es el triunfo de la traición. Periódico Frontera. Ven defensores públicos hasta 200 casos penales. La principal carga de trabajo de la Defensoría Pública del Estado de Baja California se encuentra en materia penal, delitos como asesinatos, consumo de drogas. Sin embargo, se ha avanzado en otros rubros como lo familiar y lo laboral. Es lo que asegura el periódico Frontera. El periódico Crónica tiene en su portada: entra Estado y Federación a la seguridad en el Valle. El cuerpo policial del sur del Valle de Mexicali será evaluado a través del Centro de Control y Confianza, tras los acuerdos de la Mesa de Seguridad. Vamos con el periódico Sol de Sinaloa. Que el Sol de Sinaloa no se actualiza el día de hoy, perdón. La versión online sí se actualiza, pero la portada no. Convoca Congreso a sesión extraordinaria para votar a favor de la antirreforma judicial. Sin condiciones de seguridad, Congreso pretende votar la reforma antijudicial, dice Paola Garate del PRI, que hay peligro para votar esta antirreforma judicial en las actuales condiciones de la guerra del narcotráfico entre el Chapo Guzmán, entre los hijos del Chapo Guzmán y Zambada. No está bien sesionar en este momento. Ejército mexicano detuvo a 4 personas en El Dorado tras un enfrentamiento armado. Sí lo creo que hay inseguridad. Esta nota puede ser una de las notas importantes. ¿Por qué está preocupada la política priista Paola Garate? Reprueba la convocatoria del Poder Legislativo de Sinaloa a sesionar para darle luz verde a la antirreforma judicial. No hay las condiciones. La priista hizo referencia a la convocatoria del Congreso a sesionar este 11 de septiembre a las 8 de la noche, por órdenes de López Obrador. Dijo que es prematura, al igual que en el Congreso de Oaxaca, que ya sesionó a las 5 de la mañana para imponer esto. A 200 años que está cumpliendo el Senado de la República, en un mes tan icónico para nuestro país como es septiembre, mes de la patria, que nos dieron muchos héroes de independencia, hoy la estamos perdiendo la patria, gracias a esas bajezas con las cuales se ha conducido el partido oficialista, dijo Garate Valenzuela, que también considera que no hay las condiciones de seguridad para sesionar. Les digo, ¿por qué? Por lo que está ocurriendo. La violencia del narcotráfico en las calles de Culiacán, que los medios no están reportando porque la lucha entre los chapitos y el hijo de Zambada ya se desató. De hecho, los medios, desde que detuvieron a Zambada, han ocultado las masacres que han ocurrido. En su mayoría, algunas nos hemos enterado por las redes sociales, pero fueron más de 30 personas asesinadas y todas con cargos de dirección o relacionadas con el Mayo Zambada. Un golpe de poder, una lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa que es muy grande. Vamos con otra portada. El Diario de Juárez, otro de los periódicos importantes, tiene una visión muy distinta de lo que está ocurriendo. Dice que la reforma antijudicial tendría un impacto devastador para nuestro país, pero hasta el año 2027. De momento sí hay daños económicos, es lo que podemos decir. Pero ¿por qué dice que hasta el año 2027? Porque dice que esta reforma
para implementarse, se le tendrían que hacer muchas leyes secundarias. De hecho, en las leyes secundarias creo que es cuando se va a ver más claramente que esta reforma es inviable. En caso de ser aprobada en entidades, tendrían 180 días para realizar adecuaciones. Chihuahua, la reforma judicial que hasta ayer era debatida en el Senado de la República, tendría un impacto en el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua hasta el año 2027, de ser aprobada por la mayoría calificada. El magistrado Luis Villegas Montes precisó que una vez que sea publicada la reforma, existe un plazo de 180 días para que las entidades federativas hagan adecuaciones a sus leyes. La venganza del presidente va contra la Suprema Corte, eso es muy claro. A los estados los ha dejado más libres para que se vayan adecuando, manifestó Villegas. Sin embargo, apuntó que no deja de ser una aberración lo que tiene contemplado hacer con el Poder Judicial. Pues es que es dejar sin justicia. Diario de Juárez sí publica en su portada la presencia de los manifestantes contra la reforma antijudicial en el Senado. Pega a menores violencia sexual, una nota de Cecilia Cadena. Tan solo en el primer semestre de este año 2024, 1,038 niños, niñas y adolescentes sufrieron distintas vertientes de abuso sexual en Ciudad Juárez. Esto lo demuestran las cifras del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, conocido como FICOSEC. Un estudio del organismo revela que al menos una docena de niños padecieron estos delitos en albergues. Incluso un caso se registró dentro de la Junta de Asistencia Social Privada del estado de Chihuahua. Hay mucha violencia contra los niños, asesinatos contra los niños en el gobierno de López Obrador, pero él no establece ninguna política, no. Su interés es únicamente destruir el Poder Judicial. Esperan a 50,000 en ceremonia del grito, se llevará a cabo el domingo 15, en punto. Va también el Estado por vivienda vertical, buscan optimizar el uso del espacio en las áreas urbanas con viviendas verticales. Culpan a China y México de crisis del fentanilo, vive Estados Unidos una guerra asimétrica, concluye el reporte de la Heritage Foundation. O sea que China y México, en colaboración, el gobierno narco de China con el de México, tienen que ver con la crisis de fentanilo en los Estados Unidos. Siguen en semáforo, niño muerto en trenazo. Una nota de Erika Martínez Prado dice: a una semana del descarrilamiento del tren de carga, ¿se acuerdan de todos los litros de ácido sulfúrico que se derramaron? En que viajaban migrantes extranjeros, principalmente venezolanos, huyendo de Venezuela. El cuerpo del niño Aarón, de 4 años, que perdió la vida en el accidente, permanece en el servicio médico forense. Su madre, Ruth Saraí GT, de 28 años de edad, continúa en el Hospital General en espera de que sea intervenida quirúrgicamente para la amputación de un pie. Bueno, ya le amputaron un pie, pero tienen que someterla a otra operación. Esto es lo que le pasó a Venezuela por Nicolás Maduro, por Hugo Chávez. Que de Hugo Chávez tenemos una frase que revela perfectamente lo que quiere hacer López Obrador con México, y que es una frase temible. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Una revolución maldita que no da de comer, una revolución que deja desnuda a la gente. ¿Para qué la quieren? Es un ídolo perverso. La familia venezolana, conformada por mamá, papá, 2 hijos de 4 y 7 años de edad, el de 4 es el que pierde la vida, Aarón, viajaban en el techo de uno de los 12 vagones del tren que se descarriló a las 11 horas de la noche del día martes 3 de septiembre, a un costado de la estación Medanos, a la altura del kilómetro 302 de la carretera panamericana de Ahumada a Ciudad Juárez. En paz descanse Aarón, y pues a estas personas les podemos decir que tienen forzosamente que reconsiderar estos viajes que están realizando. Huir no soluciona el problema en Venezuela. 50 años. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni para hacer subterráneas los postes? Nada. Al contrario.
Va a haber, ¿Ni un solo árbol? Al contrario, ni un solo árbol. Vamos a sembrar. ¿Se acuerda que el presidente López Obrador prometió que no se iba a talar ni un solo árbol para la construcción del Tren Maya? Pues no se taló un solo árbol, se talaron 7.300.000 árboles. Esto equivale a 43 veces el bosque de Chapultepec. Son datos del propio gobierno. Es información oficial. La fuente es Fonatur, el organismo del gobierno encargado del Tren Maya. Y el dato viene en una respuesta que Fonatur dio a una solicitud de información ciudadana el 14 de diciembre de 2023, que hasta ahora se revela. Para hacer el Tren Maya talaron 7.300.000 árboles, que equivalen a 43 bosques de Chapultepec. Sí, López Obrador puede mentir 7 millones de veces, que son los árboles que se robó, que son los árboles que taló. Puede mentir en lo que sea. ¿Cómo decir que la reforma judicial le hace bien a México, como dice falazmente Claudia Sheinbaum, cuando la realidad de las cosas es que es un desastre? Yo no sé cómo van a poder rellenar las personas o conocer la vida de todos esos jueces, porque lo que desaparece es la carrera judicial. Si la carrera judicial ya no es lo que se fortalece porque la han desaparecido, ahora se selecciona a los jueces por el voto de personas ignorantes. Es una injusticia esto de la denominada democracia, porque evidentemente nuestras opiniones no valen lo mismo. No vale lo mismo la opinión de una persona analfabeta que le hacen creer que pues Morena es un partido distinto al PRI y con eso se conforma, a una persona que entiende, porque checa los nombres, porque conoce a los personajes que están interviniendo, que Morena es el partido del viejo PRI y del narcotráfico, y también de cosas tan temibles como la secta pederasta Luz del Mundo, y de mafias del narcotráfico, y de intereses extranjeros, como es el caso de Claudia Sheinbaum, becaria de la Fundación Rockefeller. Entonces no hay ninguna representación de los ciudadanos mexicanos. Es un partido extremadamente antinacional, antimexicano, el partido Morena. Vamos a comentar otras cosas, no nos vamos a agotar en esto. Como pueden darse cuenta, ya más o menos todos los medios de comunicación, todos los espacios de comunicación están conscientes del daño de esta antirreforma judicial. ¿Por qué no creo que Kamala Harris lleve una ventaja sobre Donald Trump? Bueno, pues aquí les comparto un dato. Si realmente llevara la ventaja, Kamala Harris no necesitaría, o mejor dicho, los jefes de Kamala Harris no necesitarían de echar mano de otras personas, de personas que ni siquiera tienen que ver nada con la política, como es el caso de la cantante Taylor Swift. Ayer la cantante Taylor Swift expresó, ni siquiera en un video, o sea, simplemente un comentario en redes sociales, que apoyaría la campaña de Kamala Harris. Esta señora Taylor Swift, la verdad es que sus canciones son horribles, no es más que una vulgar cantante norteamericana, de esas hay a montones, por todas partes. Pero esta particularmente recibe atención de los medios de comunicación porque tiene relación con las dinastías del mal que han gobernado Estados Unidos, de entre las que encontramos también a la familia Kennedy. Taylor Swift tiene unas letras que a simple vista no les parecen tan siniestras, bueno, al menos a lo que es convencional, ¿no? A las personas en la actualidad que están acostumbradas a todo lo que es violencia, lo que es gore, pues no tendrán una opinión objetiva de unas letras como estas. Mira lo que me hiciste hacer, mira lo que me acabas de obligar a hacer, dice la canción de Taylor Swift, obviamente traducida al español. Mira lo que me acabas de hacer, pero la vieja Taylor no puede atender el teléfono ahora mismo. Why? ¿Por qué? Oh, porque ella está muerta. Oh, mira lo que me hiciste hacer. Esta basura es lo que supuestamente es uno de sus grandes éxitos a nivel mundial. Que tenemos el video de cómo es que Taylor Swift no baila bien, no canta bien,
No tiene un espectáculo tampoco de luces y sonido que se escuche impactante. Es una cantante muy mediocre, pero las mafias de los medios de comunicación, los grandes capitales, le invierten a esta señora, que incluso ya es denunciada por algunos estudiosos de las élites del poder como una operación psicológica, como una operación de distracción o manipulación psicológica. Dicen que tiene muchos seguidores, pero igualmente eso se puede alterar. ¿Cuántos de los cantantes, como Justin Bieber, han contratado empresas para tener seguidores falsos? Sus cuentas no tienen las limitaciones que tienen las cuentas de ciudadanos comunes, a los cuales nos quitan seguidores, nos borran seguidores, por si no lo saben. Otra de las letras dice: cuando eres joven, ellos asumen que no sabes nada. Ellos asumen que no sabes nada. Repite eso como unas 20,000 veces. Cuando eres joven, ellos asumen que no sabes nada. Taylor Swift se siente muy jovencita, por lo visto. Y por otro lado, dice política sensual. ¿Quiénes son los que piensan que no sabes nada? Cuidado, porque esa clase de narrativas o esa clase de comentarios son sobre todo comunes en esquizofrénicos, en paranoicos. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se refiere con su letra? Magia, locura, paraíso, pecado. Magic, madness, heaven, sing. Tengo una larga lista de exnovios, dice ella. Ellos te dirán que estoy loca, dice ella. Una historia distinta en la que Peter Pan pierde a Wendy, o sea, yo. Son historias, trata como de contar una historia en sus canciones, pero no tienen coherencia, no tienen sustancia, ni hilación, lógica. Todavía vivos matando el tiempo en el cementerio, nunca enterrados de verdad, todavía vivos matando el tiempo en el cementerio, still alive, killing time at the cemetery, never quiet buried, never quiet buried. ¿A qué se refiere esto? Nunca sepultados, todavía vivos en el cementerio. Tiene muchas escenas, sus videos musicales, que creo que es la única forma en la que en realidad se podrían interpretar más o menos sus canciones, que tiene muchos videos musicales en los que aparece pues como un zombie, rodeada de serpientes, en una silla masónica como en una logia, cubierta de diamantes como si fueran hielos. Todos estos son símbolos demoníacos, son símbolos ocultistas que nos recuerdan a lo que hacía por ejemplo Michael Jackson. Claro que Taylor Swift es mediocre y no se compara pues ahora sí que a todas las habilidades, ¿no?, que tenía Michael Jackson, que falleció en el año 2009, pero que también pertenecía a ese círculo de maldad. Luces, cámara, sonríe perra, incluso cuando quieras morir. Son diálogos muy absurdos, muy tontos. Pareciera como si se tratara de las canciones de una... Supongo, no estoy convencido, como de una... No digo que eso tenga que ser, pero de alguien muy básico, de una adolescente probablemente, y eso no es Taylor Swift. Lights, camera, beach, smile, even the wind, you wanna die, you wanna die. Habla mucho de muerte, de cementerios. Ella está muerta, ella habla en tercera persona, diciendo que está muerta, y en ese video, en el video particular de esa canción, aparecen otras 4, que según son otras personalidades de ella. Estamos ante una controlada mental, ante una esclava de las que ya hemos visto, de las otras cantantes que están plenamente iniciadas en el satanismo, como Lady Gaga, como Madonna, en su momento Christina Aguilera, Britney Spears. Es otra tonta cantante norteamericana, pero una que el mismo sistema quiere promocionar como la nueva gran estrella. ¿Por qué? Porque en mi teoría la élite se está quedando sin líderes. ¿Sí? Ellos le apostaban mucho, por ejemplo, a Barack Obama, pero Barack Obama, por más que se dijera que era carismático, que yo nunca le vi el carisma por ninguna parte, son personajes mediocres. La élite ya no es como antes, ha ido decayendo también. No es capaz de formar líderes de opinión ni de medios de comunicación.
como que en gran medida las redes sociales y la expansión de la información o el conocimiento ha asesinado a todos los mitos que antes podrían recurrir. Las falacias de opinión, las falacias de falsa autoridad, todo eso ha quedado prácticamente en el olvido. Para volver a retener un poco el poder han implementado políticas de censura, pero tampoco les ha tenido ningún fundamento porque una vez dado el paso a la apertura de la información, la gente no se va a adecuar a las mentiras del mismo sistema. Por lo cual, yo creo que la reforma antijudicial de López Obrador y todas las reformas que se están haciendo en todo el mundo, que son tendientes a socavar derechos ciudadanos, tiene que ver con recuperar un poco el control porque ellos sienten que se les está yendo de las manos el mundo. Pues la realidad de las cosas es que yo creo que más y más se les va a ir el control central del mundo, porque estas instituciones ya no tienen el misterio ni los secretos que antes tenían. Al menos para mí, no representa nada una declaración de Kamala Harris, no representa nada una declaración de Taylor Swift. Por eso dije, pero véanla, o sea, simplemente otra rubia hueca y estúpida norteamericana que no tiene ningún significado para mí la opinión política que pueda dar. No es una persona libre. Por lo general no sigo las opiniones de una esclava que no tiene formación de ningún tipo académica ni espiritual. ¿Qué me puede importar la opinión de Taylor Swift? Una señora que canta canciones tan infantiles, tan mediocres, teniendo 34 años de edad, hace canciones como si fuera una niña de 12, de 13 años. Me recordaría algún personaje ridículo interpretado por Belinda cuando era niña, simplemente. Pero es una persona que tiene más de 34 años y no aporta nada a la sociedad. Es una figura ociosa en todos los sentidos. Por cierto que quien le dio también algo de difusión fue Elon Musk. Le dirigió un comentario. Elon Musk, que yo no tengo constancia de que el señor Elon Musk se esté convirtiendo en una persona más espiritual, Mandó un mensaje como jugando con las declaraciones de Taylor Swift. Los extremistas de la izquierda se quejan que el comentario de Elon Musk sobre que le daría un hijo, que eso es una amenaza terrible de Elon Musk, que hizo un comentario amenazante hacia Taylor Swift con respecto a su autonomía personal. Hay gente que está muy trastornada y se manifiesta precisamente en estos textos de extrema izquierda, que para comenzar tengo que decir que son cuentas falsas. No, son cuentas obviamente pagadas por el Partido Demócrata o por gente que quiere generar algún ruido en la red. Taylor Swift dice: apoyo a Harris en parte porque creo que el derecho de la mujer a elegir, es decir, a matar niños, es importante. Ese fue el comentario de Taylor Swift, cuyas canciones son odas a Satanás, todas siempre con el mensaje de la muerte. Le encanta hablar mucho de muertes, como lo he probado, letra por letra. Elon Musk dice: te voy a embarazar y cuidaré de tus gatos por siempre. Eso fue lo que dijo, ¿no? Fine, Taylor, you win, tú ganas. I will keep your child and watch your cats with my life. Bien, Taylor, tú ganas. Yo te daré un hijo y guardaré tus gatos con mi vida, o protegeré tus gatos con mi vida, fue el comentario de Elon Musk respecto a la posición de Taylor Swift. En uno de sus videos en Instagram, Taylor Swift, que a ellos les encanta mucho representar cosas macabras, se exhibe como que se va a comer al gato que sostiene en sus brazos. Aparece mordiéndolo y como arrancándole pedazos de pelo y comiéndolo. No duden que esta señora, que está ligada al satanismo, realmente esté practicando tal cosa. También hay imágenes groseras contra Elon Musk, exponiendo que su cuerpo no es atlético como el del amante de la NFL que tiene Taylor Swift.
Sí, pero el amante de Taylor Swift es también un esclavo sexual Illuminati, por si no lo saben. Travis Kelce no es una persona independiente, lo mismo que Taylor Swift. Son esclavos de una élite. A final de cuentas, son peones. Y peones incluso mentales, por lo que dicen en sus comentarios. ¿A poco creen que eso realmente sale de la boca de Taylor Swift? Ella es una cabeza hueca, ella es una airhead, completamente vacía. No es ella la que realmente piensa. Otra imagen ponen a Elon Musk con un cohete entre las piernas. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Vean cómo el comentario de Elon Musk tiene tantos compartidos, tiene tanta atención, porque es sencillamente uno de los empresarios más importantes del mundo. El contraste es claro, ¿no?, de lo que hace Elon Musk. El mensaje es: yo soy Elon Musk, hoy por hoy el hombre más rico del mundo. En realidad no, existen otros más, pero no aparecen en la revista Forbes. Pero es un protagonista de muchas cosas Elon Musk, a nivel científico, investigación. Es un sujeto que influye mucho en la economía. ¿Quién creen que influye más? ¿La opinión de una esclava Illuminati, como es el caso de Taylor Swift? Una frívola cantante norteamericana de 34 años, sosa, boba, cursi, que en realidad es siniestra. ¿O la opinión del empresario más importante del mundo, hoy por hoy, el dueño de Tesla, el dueño de X, el dueño de SpaceX, el dueño de la red de satélites de Starlink? ¿Quién puede saber más de la vida? ¿Quién tiene conocimientos científicos y hace alarde de ellos? El señor Elon Musk. Yo no estoy diciendo que Elon Musk sea un santo, pero más importante y con una opinión más educada que Taylor Swift, sin lugar a dudas que sí. Pues bien, amigos, es así como llegamos al final de esta emisión. No hay mucho que comentar. Los siguientes pasos que se vienen contra la antirreforma judicial es precisamente los recursos legales. Y vamos a ver qué resulta de eso. Si no, pues lo estarán pagando millones de mexicanos el no apoyar fuertemente este movimiento. El ser muchos, porque hay millones de personas en México que han permanecido apáticas, pensando que esta no es su lucha. Tengo de hecho una cosa bien importante antes de que cerremos con este programa. El comentario de una jueza. Bien importante el comentario que hace una jueza que dice: me dicen, acabas de perder tu trabajo, ¿cómo te sientes? Y ella mejor les responde: dime cómo te sientes tú, que acabas de perder todos tus derechos. Estoy buscando la publicación de la jueza, pero no la encuentro. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque sí la compartí y X tiene algunas veces problemas de que se pierden las cosas. Mi celular también probablemente tenga algún problema informático porque me han desaparecido artículos muy importantes. No importa, luego los tengo que aquí comentar de memoria. En Alemania, una mujer de nombre Saniha Ameti, que era líder del Partido Verde Liberal de Alemania, es un partido criminal de extrema izquierda en Zúrich, ha tenido que renunciar después de que le disparó con un arma a un retrato, a un cuadro de arte sacro de la Santa Virgen María y el Niño Jesús. Particularmente disparó contra la imagen del Niño Jesús. El Partido Popular Suizo de derecha presentó una denuncia penal en contra de la señora Saniha Ameti por violación de la libertad religiosa y de la libertad de culto. Bien, es una nota importante que nos expresa, bueno, cómo es que incluso líderes políticos, que esta señora no usa velo porque vive en Suiza, pero tiene un profundo desprecio contra la fe cristiana. De eso no hay ninguna duda, de que el Islam aborrece el cristianismo, el judaísmo y prácticamente cualquier otro sistema de creencias. Aquí está. Es la jueza Reina María López Rodríguez, que dice lo siguiente: voy a seguir diciendo las consecuencias de la reforma judicial en este año que me queda como jueza. Qué bueno, como están las cosas, dudo que respeten tu reforma, y en una de esas
nos quitan ya. Me preguntan, ¿cómo estás? Yo respondo, ¿cómo estás tú? Que te acaban de quitar tus derechos. Ojalá algún día reaccionen. Y le responde el doctor Fredo. Fíjese, es una cuenta que se dedica a parodiar a Alfredo Jalife. Entonces dice, soy el doctor Fredo Jaladas Rame. Recuérdese que Alfredo Jalife Rame ni siquiera es médico. Es un maestro de contaduría en la UNAM. Dice, claro que van a reaccionar. Ya toda la inversión está detenida y no volverá la confianza por más que Claudia les diga que no tiene que temer. Marcelo Ebrard es el que está diciendo que las inversiones están garantizadas. Mentira. Para empezar, ignoran los llamados de las cámaras empresariales para modificar la propuesta. Los mandaron al diablo y ellos mandaron al diablo a México. Hasta mudanza de plantas veremos. Todo eso se va a notar. Así será, dice. Así será. Bueno, pues es el comentario de Reina María López Rodríguez, abogada egresada de la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho Fiscal y jueza de distrito. No es una persona de avanzada edad, por cierto, y es una mujer que se ve que le gusta cuidar de su aspecto personal, mucho de su aspecto personal. El cinismo de Miguel Ángel Yunes Márquez es total. ¿Cómo es que se presenta este hombre diciendo que estaba enfermo? Manda a su padre para ser su suplente y en realidad se presenta para dar un discurso en contra del Partido Acción Nacional, en el que dice que Marco Cortés es corrupto, que también el corrupto de Marco Cortés, dirigente del PAN, le siguió el juego, le siguió todo el juego a Miguel Ángel Yunes Linares para agraviar más a la oposición. Se revela que la fortuna de Carlos Slim se ha duplicado con el gobierno de López Obrador por todos los contratos corruptos que le ha otorgado. Esto lo reconoce el periódico El Economista. La riqueza de Carlos Slim supera los 103,000 millones de dólares gracias al gobierno de López Obrador. Carlos Slim es el empresario más rico de México y tiene 84 años de edad. Pues ahora sí nos despedimos. Bueno, yo me despido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recen el Santo Rosario, lo que es verdadero hoy, lo será mañana. Estamos en lo correcto y así permaneceremos. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal.